Bienvenidos a un nuevo episodio. Flavio, hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones de libros de todo el mundo, de todas partes, y vamos a empezar por libros latinoamericanos. Yo sé que tienes ganas de hablar de libros latinoamericanos, así que vamos a empezar por ahí. Mi gente latino. Sí, Exacto, calle 13 con Flavio. Calle 13, Jennifer López, Emilia Pérez. Pero, bueno, no, Sí. prácticamente siento que algo que me parece muy interesante ahorita de la época que estamos viviendo en la literatura, principalmente en Latinoamérica, es que siento que hay mucha presencia de mujeres. De hecho, muchos de los libros que leímos antes de que tomáramos ese pequeño descanso el año pasado, pues sí eran mujeres latinoamericanas, ¿no? Leímos de eh, Yo maté un perro en Rumanía Sí, Brenda y Navarro, Ceniza en la boca. Brenda Navarro, Sin en la boca. Y ahorita recientemente leí otro que también siento que mucha de la literatura mexicana y latinoamericana hecha por mujeres tiene muchas similitudes, como que desde el enfoque donde lo están tomando, que tiene que ver como la experiencia de ser mujer en un país como es Latinoamérica y todo es lo que eso implica, tanto lo bueno, que no es tan bueno, pues generalmente, y todo lo malo, ¿no? Como los feminicidios, la violencia y pues en sí la experiencia de ser mujer y tener como eh, ciertas limitantes que los hombres luego no experimentan. Y uno de esos libros que leí hace poco es de esta autora que ganó el Pulitzer, creo que fue en el 2024, el año pasado apenas, Cristina Rivera Garza, con este libro que se llama El Invencible Verano de Liliana. ¿Tú lo has leído? ¿Lo has escuchado? Había Probablemente sí visto la escuchaste de él, portada, ¿no? Uh-huh. sí escuché. Te voy a decir la verdad, muchos de los libros que yo leo en español es porque hay Uh-huh. una página que se llama W Magazine, Ah, no. eh, Creo que sí, sí la he visto, pero no la y la leo. verdad es que tiene muy buenas recomendaciones de libros. De ahí saqué Mm, el de El Ceniza en la boca, un perro maté un perro en Rumanía y otros que estoy ya. leyendo ahorita. Entonces, sí, de ahí saco estos y creo que ese está en alguna lista del 2023, habrá estado 2024. Sí, yo personalmente nunca había leído nada de Cristina Rivera Garza. La conocía de nombre, también porque creo que era editora de una revista de la UNAM, creo, o de alguna otra revista. Y luego ahí hubo un chismecito en Twitter de que luego, o sea, no tan Saca buenas chisme, cosas. O sea, hay saca el una página que chisme, se di el llama chisme, güey. Terror Editorial, donde justamente hablan de todas las experiencias de terror como de que viven en la industria editorial. Y hablaban de que ella tenía favoritismos con ciertas personas, luego eso podía caer como en el abuso, de que ciertas oportunidades que había como para redactar ciertos artículos se iban más a pues, las personas que ella conocía, y luego también ella tiene una clase tiene este programa de escritura creativa en Houston, si mal no recuerdo, en una universidad de Houston, y también como que tenía como ciertas quejas de algunos alumnos de lo mismo, de como que de dos cosas, ¿no? Como que había esta cuestión como de ego y que luego ya no daba tanto la clase y como que había cierto favoritismo. Pero bueno, personalmente yo siento que a pesar de eso, Sacando el chisme. a pesar del chisme y de su reputación y de que sí, o sea, no sé, creo que es importante denunciar ese tipo de abusos, no importa quién seas. Al final eso no demerita lo que está haciendo en este libro, porque este libro trata principalmente del feminicidio de su hermana. Y es un evento que pasó hace ya casi 30 años, pasa a principios de los 90, a finales de los 80, y como el Eso es ejercicio un caso que real. O es un sea, caso real, ok, se sí basa de su es. hermana. Sí, o Ok, sea, ok. es interesante cómo utiliza el libro como vehículo para contar esta historia, porque al final es un caso que ni siquiera está cerrado todavía, 30 años de que ha pasado. eh, el culpable, que pues justamente aquí pues, se describe muy a detalle y lo vas conociendo desde la perspectiva de Liliana, que es la hermana de Cristina, no ha sido atrapado. Y hay toda esta cuestión todavía legal que no se ha resuelto, porque hay dos cosas, como que una, la familia obviamente pues es cómplice porque lo ayudó a escapar y han entrevistado, se han acercado a sus familiares y obviamente no dan respuesta. Pero otra es también de que incluso dicen que
que él ya está muerto, ¿no? Pero no es seguro. O sea, estamos como en este limbo que muchos otros casos de feminicidio, Sí, que ocurren como en muchos otros casos de feminicidio, donde las no resulta. personas, ajá, las personas que son víctimas saben más del caso que la policía y sin embargo, a pesar de toda la información que tienen, no se ha resuelto nada, no se ha hecho nada. Entonces yo creo que es muy importante y creo que al final sí te logra, que es algo que me gusta justo de todas estas autoras, que a mí sí me logran meter en una perspectiva desconocida para mí, porque una, yo no he vivido esto y ojalá nunca lo Claro, viva, así como ojalá que no. el asesinato de un hermano, pero otra también es como esta experiencia de ser mujer en México, porque algo de lo que vemos mucho de Liliana es que ella le encanta escribir y la manera en la que se estructura este libro, le encantaba escribir, la manera que se estructura este libro es a través de la recopilación de varios diarios, notas que ella fue dejando y que como Cristina Rivera Garza va dándole contexto, ¿no? Entonces como que empezamos mucho desde su vida, de la infancia, en la casa, cómo ellas como hermanas se relacionaban y cómo poco a poco ella va buscando su independencia. Ella es una mujer como muy independiente que va buscando separarse y encontrar su propia identidad en México en una época donde no era tan común incluso como nosotros. O sea, fue como los años 80, 90, donde todavía se veía como toda esta libertad de las mujeres como algo así de, ay, no, ¿cómo te vas así? O sea, tienes que ser una Exacto. señorita, no puedes salirte de tu Tápate. casa. Sí, o sea, muy, o sea, como que te pone mucho estos prejuicios que nosotros a veces decimos, ay, pues es que ¿por qué dicen todo eso si son mentiras, no? O como que son justamente a veces exageraciones de parte de ciertos sectores que dicen que son exageradas a veces lo que dicen las feministas, pero aquí justo ves en la recopilación de sus diarios y todo lo que escribe, cómo ella tiene que lidiar con pues el juicio de sus padres, de como los vecinos y al final ella justo sale de la casa de sus papás para estudiar en la UAM. No me acuerdo cuál UAM, si cuál plantel, aquí lo menciono, pero yo no me acuerdo. El punto es que está muy alejado de donde ella vivía y tiene que vivir sola en un departamento, obviamente muy precario y cosas así, pero pues ella pues lo ve como un triunfo, ¿no? Una victoria. Y también justo vamos descubriendo que tiene como esta relación con otro profesor, justamente que es la persona que pues es el asesino que eventualmente pues hace todo esto, ¿no? Y cómo ella va relatando esa historia como de abuso, pero desde su perspectiva, porque pues, puedes ver que la está manipulando este güey, y como ella dice, es que no sé, a veces me trata bien o no, pero como que es una manera muy íntima, porque estás leyendo sus diarios y al final pues hace esta curación Cristina Rivera Garza como para que te entiendas la historia, y poco a poco va hilando todas las piezas hasta que llegamos al día donde pasa su feminicidio, ¿no? Porque obviamente en esta relación con el profesor es una relación muy tóxica, ella se aleja, luego regresa, luego se aleja, pero pues ella al final está en la posición más vulnerable porque está lejos de su familia y pues este güey pues tiene o sea, pues se aprovecha de todas las vulnerabilidades de una niña como de su edad, ¿no? Y justo cuando pasa este evento, cortamos como esta narrativa que está hecha por sus notas o sus escritos hacia los artículos que se hicieron del feminicidio, ¿no? Y justo empezamos con la perspectiva del periodista. Y es algo muy fuerte el hecho de que todo el libro estás desde la perspectiva de Liliana y luego te cambian a cuando ya pasó el hecho y cómo pasa que descubres el cuerpo, cuando están intentando hilar qué es lo que pasó. Son una serie de artículos donde vas justamente viendo qué se escribió en los periódicos de México respecto al caso y como también intercalando con la opinión del periodista, ¿no? Y obviamente ya después pasa como todas estas entrevistas sobre la familia, ¿no? Y empiezan a preguntarle incluso al papá, que hay cuestiones chistosas, porque como que Cristina Rivera Garza lo que hace muy bien en este libro es que como que realmente parece que tú estás viviendo esa experiencia sin filtros, porque incluso el papá cuando le hace esas entrevistas como que medio le echa a veces en cara a Cristina Rivera Garza de que no, es que a veces yo preferiría que como que tu hermana estuviera viva en lugar de ti, Sí. como que hay muchas emociones, ¿no? Y ella los logra transmitir muy bien. Y al final termina con una como reflexión sobre nadar, porque Liliana le gustaba mucho nadar y termina con un capítulo que se llama como Cloro o algo así, que es como Cristina Rivera Garza nadando y haciendo esta reflexión de que en el mismo acto de nadar o de estar en el agua, ella como que sentía que era estar como con su hermana, ¿no? Y habla como de una cuestión química, ¿no? Porque ella dice, porque pues como que si nos transformamos, la química, o sea, como que hace esta cuestión de que
a partir de su relación con el agua ya puede seguir estando con su hermana, ¿no? Pero es un libro muy desgarrador y es muy, muy fuerte y es muy de esas cosas que dices, por eso es relevante ahorita ese tipo de literatura, porque, o sea, güey, yo no había visto algo así, o sea, incluso aunque diga, sí es una, tal vez pudo haber hecho abusos laborales y, o sea, sí se tienen que denunciar, no hace menos este libro porque digo, bueno, Sí, no, no sí es tiene nada que ver, o importante hacer, sea, sí, sí, a ver, no es el y, caso de House of Cards, ¿no? Que era el ajá, güey, o sí, sea, no, y era un actor nada más, sino, o sea, pudo haber no sido la mejor jefa o lo que quieras, pero, o sea, no demerita el libro ni hace menos sí, el caso, ni nada. y sí te hace, sí te pones en esos zapatos, en esa experiencia que nadie quiere vivir de si conozco a una víctima de homicidio, o sea, si tengo esta relación, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo actúan las autoridades? Porque los primeros capítulos es mucho ella recopilando los archivos de los ministerios públicos, ¿no? Y es mucho de que la mandan de una oficina a otra y que le dicen, no, ve con esta persona. Y luego llega un punto donde justamente las personas que trabajan en esos pues en los ministerios son mujeres y ven la preocupación de Cristina y ella y como que se ayudan entre ellas, ¿no? Y dicen, no, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es ir con esta persona y espérate tantito porque obviamente te la van a hacer larga, pero si le dices tal y tal cosa. Entonces como que se vuelve mucho esta reflexión de varias cosas, de la situación social del país, de cómo está el sistema de justicia, pero también sobre cómo es vivir eso como una mujer. O sea, no sé, se me hizo algo muy impactante y es algo muy recomendable. Va muy, muy en línea de lo que hemos estado leyendo y de hecho como que justo... Eso, son buenos todos estos libros. A mí o sea, yo creo que hay un problema con estos libros y no es un problema en sí, sino que es muy difícil a veces leerlos. O sea, no es como que te echas 3 libros de estos seguidos No, y güey, digas, yo sí, sí, normal. no. No, Yo, tienes que yo, echarte un libro y luego te echas sí, uno sí es El Rey difícil. León, ¿eh? Y Sí, te pones a ver otra cosa, no sé, güey. O sea, un video de YouTube pendejo, o TikTok, pero porque sí, sí es muy difícil, pero sí, son fuertes, sí, sí. sí, Yo, entiendes la aportación, ¿no? sí, 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 sin duda. O sea, yo justo voy a darte mi recomendación de esta semana, ¿eh? No, pero justo yo acabo de leer otro libro de Brenda Navarro que ya lo habíamos mencionado en un podcast, pero el que habíamos dicho antes era Ceniza en la boca, creo que es del que Sí, hablamos. Y yo creo sí que en hablamos de ese eso. libro lo que pasa es que yo me tuve bastante, ¿cómo se dice? Como que me llegó mucho por el hecho de que es un inmigrante, ¿no? Y yo, como sabes, Sí, pues yo vivo en otro país y es esa idea de que eres, pero no eres, pero estás, pero no estás. Y creo que eso era sí. bastante interesante ese libro. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a leer otro de Brenda Navarro, porque no dije, ¿qué va a pasar? Va a estar light, ¿no? Y entonces agarré el de Casas Vacías y qué fuerte, ese libro es fuertísimo, se trata Sí, sobre un secuestro de un niño y creo que también habla de lo que tú mencionas un poco, ¿no? Porque son 2 puntos de vista desde la mujer, desde dos mamás, una la que pierde al hijo y otra la que se roba al hijo, ¿no? sí, Y, y sí, estoy de acuerdo en lo que dices, pero siento que aunque lo leamos y todo, obviamente vas a tener más empatía, vas a entender más el caso, pero siento que nunca vas a entenderlo como una mujer. ¿Entiendes? Hay sí, cosas que dices, no. no sé, pero quiero decir que escribe muy bien, pero lo que tienes es que son libros que son demasiado, demasiado, o sea, es muy crudo, es muy fuerte la forma en que escribe, ¿me entiendes? Muy, muy real y es complicado leerlo. Y como dices, o sea, lo puedo leer, pero tienes que darte una pausa después de leer un libro de estos. Sí, yo también lo leí el año pasado. Porque, o sea, ahorita Brenda Navarro nada más tiene 2 libros, ¿no? Pero con eso se ha hecho un nombre y vaya que entiendo por qué, porque cuando terminé ese libro, o sea, hace mucho que no me pasaba como que me sentía completamente desolado, o sea, esa última imagen, eh, o sea, como que que te terminas con esa sensación como que dices, entiendo, pero nunca voy a poder experimentar lo que ellas sintieron o ellas están pasando y la manera en que lo termina es, o sea, porque es curioso, lo que me gusta mucho de ese libro son 2 cosas, ¿no? Uno, de que aunque Brenda Navarro escribe como de estas cosas tan terribles y como que nunca nadie quisiera experimentar,
No puedes escribe dejar tan de leer. bonito, escribe tan No puedes dejar bonito, de leer. tiene unas frases tan hermosas que es así como, güey, ¿cómo dijiste eso? Bueno, voy a seguirle nada más por eso, ¿no? Y siento que eso es lo que te motiva a llegar hasta el final, en ambos libros. Y dos, es que también se me hace muy interesante de cómo en teoría podrías odiar este otro personaje que es la mamá que roba al hijo, pero la manera en que ella logra hilar ambas historias, porque es como este libro que se divide en estas dos perspectivas, ¿no? La de la mamá Sí. que sufre esta pérdida y la mamá que se roba al hijo, pero aún así logras empatizar mucho con la otra, O sea, Sí, hasta con entiendes la que lo su roba. O sea, perspectiva. Ajá. lamentablemente no Sí, o sea, no, quisieras, no, pero al final dices, "Güey". sí, o sea, no la eximes de lo que hizo y no es así como de, güey, no, estuvo muy bien lo que hiciste, pero sí es así como, bueno, entiendo toda tu vida de mierda, porque sí es una vida de mierda, o sea, sí es una vida muy dura y creo que está más cercana a la protagonista de Ceniza en la Boca que la otra mujer, ¿no? Porque sí hay también este como juego de clases sociales, que es algo que también meten mucho, o sea, es algo que la buena literatura creo que tiene que meter, pero siento que aquí lo ves también mucho desde la perspectiva como de mujeres, ¿no? Porque independientemente de que sean clases sociales distintas, ambas sí tienen este punto de encuentro muy curioso, ¿no? Que creo que es lo interesante, como que ambas sí se sienten como que están viviendo una experiencia muy aislada de todos los demás, aunque estén como en círculos muy distintos, siento que lo que las junta es que esta pérdida o esta cuestión de la maternidad, que es como el tema de Brenda Navarro, no es algo como lo que nos pintan en otro tipo de historias, ¿no? Como, o sea, es una maternidad en conflicto, son maternidades en Sí, conflicto y eso sí. es lo que se Pero vuelve también creo que lo interesante. que pasa es que la forma en que lo cuenta es como que es la voz de ellas, ¿no? Cada quien está Uh -huh. hablando, habla la mamá que Primera pierde al hijo, persona. ajá, y creo que esa forma te hace sentir como esa forma tan íntima que estás escuchando la voz de cada personaje. Sí, Pero sí, también sí, otra cosa totalmente. que yo noto, obviamente, es cómo usan, es que es demasiado, como está muy bien descrito el lenguaje que usan. O sea, cuando tienen Mm. las conversaciones con el esposo y eso, dices, es que a huevo va a hablar así, güey. O sea, así es como le Mm. diría eso. Como que Sí, no se sí, siente falso, no se siente actuado, no sí, se sí, sí. siente... eh, o sea, se siente que estás exactamente dentro de la casa cuando está pasando ese momento que describe, ¿no? O sea, cada momento que describe. Sí, totalmente. Yo creo que con un personaje al final ya después lo menciona como, bueno, tampoco, porque tampoco se siente super clase alta y ya después Ah, al sí, final no. te menciona no es clase tan alta, solo fue a la fiesta de la super Sí, casa, que estamos haciendo un poco de spoiler, pero sí creo que lo tienen que leer, creo que tienes que, hoy en día, si es mexicano y te gusta leer, tienes que leer a Brenda Navarro, no hay excusa alguna. O sea, pero sí, después, o sea, sí no sentía al principio ese personaje, decía como, como que no embona algo. Y al final te dice como, estaba en esta casa, pero realmente no soy súper rica ni nada. Y ya lo entiendes un sí, poco. sí, total. Muy buen libro, muy fuerte. No es para... No es para... Es duro, ¿eh? Pero qué bueno es. Es que eso, yo lo estaba leyendo en una cafetería y decía, puta, es que la gente me va a ver mal. Pero digo, o sea, dije, no, que estoy leyendo, ¿verdad? O sea, no sabe lo que estoy leyendo, pero es tan, no sé, tan crudo, tan real que sí es, wow, sí, Y muy buen creo libro. que justo ellas son una escuela sobre todo lo que quiso ser, por ejemplo, Emilia Pérez, güey. Porque, o sea, sí, ya hablamos el Nada. episodio pasado, si quieres saber lo que opinamos, pero, o sea, hace poco, y eso es lo que me caga, güey, o sea, de Audacity del pendejo del director, de como que no se la pasa como, le critican su película y no se la pasa diciendo otro comentario tras otro comentario. Hace poco dijo, bueno, sí, ahorita están hablando mucho de mi película, pero para ser honestos, el tema de las desapariciones nunca se había tocado tanto en la prensa mexicana como con mi película. Y yo es así, no mames, No, mamón, o sea, güey, o no, sea, no, es que no, güey, es que hay estás rayando el libros, punto, güey. No, güey, no, ¿de qué, güey. güey? Ya, se acaba este podcast, no. Eh, no, güey, lo que yo ¿Pero por creo, qué?
No, es Ajá. que estás fallando el punto. Yo no creo que sea la mejor película, lo insisto, no es la mejor película. No, no, güey, para nada. Pero aquí pasa algo, güey. No, la gente, la mayoría de la gente, el 99.9%, no puede sentarse a leer Brenda Navarro. No puede sentarse a leer estas historias crudas y reales. No puede, güey. Y lo que hace este director es ponerlo de una forma digerible para todos, que la mayoría de la gente lo pueda decir, está jodido, güey. Está mal, Bueno, pero al menos te acerca a ver la película, te acerca a hablar del tema y es lo único que le daría. Perdón, yo perdón por creo mi que Brenda enojo. Navarro y tal vez Cristina Rivera Garza sí son dos libros tal vez un poco más complejos, güey, pero yo siento que el mejor libro que ha tratado las desapariciones que he leído recientemente, y ni siquiera es mexicano, es de una escritora argentina, Dolores Reyes, es este que se llama Come Tierra. O sea, este libro es todo lo que quiso este Jack o ese pendejo que fuera su película, porque utiliza lo fantástico, utiliza la temática y al final lo hace de una manera, o sea, incluso cuando es una temática fuerte, lo hace de una manera muy entretenida, al grado que este libro o sea, me quedé a la mitad, pero casi me lo he hecho en 2 días. O sea, es muy, muy, muy digerible de un tema muy difícil. Se trata de una niña que puede encontrar desaparecidas comiendo tierra. Y es una niña, obviamente no de la mejor, o sea, no es como de la clase más alta o en las mejores condiciones de vida, pero ahí sí ves mucho todo este tema de cómo se vive realmente y cómo las personas le hacen sentido y, y como que utiliza este elemento de lo fantástico para como que ponernos en ese, no sé, en ese deseo de si pudiera encontrar a la persona que desaparecieran, o sea, ¿qué implicaría, no? Y cuáles serían como sus, no sé, como su, ajá, como sus distintas bifurcaciones, o sea, ¿qué es lo que pasaría si hubiera este elemento sobrenatural? Y a mí se me ha hecho una lectura demasiado fuerte, pero a la vez demasiado entretenida, muy accesible, o sea, siento que este libro, incluso yo estoy pensando hasta prestárselo a mi sobrina, porque creo que es algo como que no es tan, mi sobrina que tiene 14 15 años, o sea, son como estas cosas que es un punto de encuentro de como varias generaciones y de un tema muy difícil. Y yo creo que, o sea, a mí sí me molesta, güey. O sea, independientemente de que sí sea más accesible el cine y cosas así, también, o sea, yo siento que hay veces que tenemos una visión exagerada de los libros. Siento que, el hábito de lectura empieza. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con Harry Potter, güey. O sea, Harry Potter no era la pinche gran literatura, ahorita todos lo maman, pero cuando empezó así era como este libro súper choncho que te decían, güey, léelo, es muy pesado. Y tú decías, no mames, ¿cómo voy a leer ese libro de 400 páginas? Y lo leías y te das cuenta de, güey, sí puedo leer. O sea, y creo que hay Sí. ciertos libros que tienes que experimentar para que te des cuenta que sí puedes leer, porque siento que el problema de muchas personas es eso, de porque lo siento más pesado, está muy aburrido, TikTok arruinó mi atención, o sea, no, güey, o sea, yo creo mucho que la atención de la gente todavía funciona, pero necesitas llegarle, porque hay veces que, o sea, estoy seguro que hay personas que se la pasan leyendo Twitter, pero leen Twitter más que un libro porque está más Sí, formulado más a su cortito. entendimiento. Yo siento que este O libro sea, te es doy muy el accesible. punto. Sí, creo. Y yo creo que hay mejores historias mexicanas escritas y creo que hay. eh, o sea, obviamente. O sea, es que creo que aquí está el problema. No es la mejor película. No, no es, güey. Es una película No, mediocre. Punto, güey. definitivamente. Totalmente mediocre. Pero hay que ser honestos. El cine mexicano o es el tipo Ah, cine de super izquierda violento que te enseñan lo más violento, real, que la sí. verdad nadie lo va a ver, muy poca gente lo va a ver, que no es consumible, o tu otro cine mexicano que es Latin Lover, tipo Derbez o más chaparro en las Sí. madres estas que se llama, que es, vas a reírte, Marta y es Gareda. un, exacto, es un sketch que no te llena nada, no te hace nada, y creo que en sí el cine mexicano, no, pocas películas han logrado lo que hizo para Emilia Pérez, que yo no estoy diciendo que es la mejor, no es la mejor, pero lo que hace Emilia Pérez es tocar un tema que sí es un tema importante en México, que no se,
no se habla porque es un poco tema tabú y los que hablan no quieren escuchar la gente no lo quiere escuchar porque es demasiado fuerte y creo que lo que hace esta película es enseñarle a la gente que se puede hablar. Muy estúpido, con estereotipos, lo que quiera, pero te hace hablar del tema, te hace ver el tema de forma que se hable del tema. Creo que eso es lo que vale y se necesita, o sea, que el libro que estás leyendo tal vez es muchísimo mejor, está muchísimo más auténtico, más real, mejor y es digerible y entretenido, te lo doy, 100%. Pero entonces que se haga cine mexicano con ese tipo de historias y no con las historias que estamos viendo, que son o exageradamente violentas o Omar Chaparro no sé, güey, no sé cómo, qué haga ese güey, pero No, ¿qué sí, sí, opinas, no? sí. ¿Qué onda Creo Frida que o cómo también, se llama eso, no? sí, creo que, no sé si ese libro estoy inventando o no, si lo van a hacer serie, pero creo que a veces pasa, porque por ejemplo, ya se hizo película este libro que también trata de un feminicidio de ¿cómo se llama? Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, que se hizo película hace poco en Netflix. No la he visto. Sí, yo la vi. Dicen que no está. ¿Qué te parecía esa? Creo que la vi, creo que es esa. Es la de una mamá que busca a su hija. No, eso es de. Ese también trata de un feminicidio de una persona transgénero, bueno, transvesti. No, esta no Pero la vi, pasa creo. como. No, no, no. Pasa en un estado de México que creo que es Veracruz. El libro es muy bueno. Es como. O sea, Fernanda Melchor se volvió un fenómeno literario justamente por tratar ese también tema de los feminicidios. Pero no sé si a veces pasa eso de que. Creo que el coraje de la gente es que pues sí hay artistas o autores que quieren hablar de eso de las desapariciones. Tal vez tienes razón, tal vez luego lo ponen de una manera muy seria o no tan accesible. Pero también creo que sí existe cierto prejuicio, ¿no? O sea, cierto eh, pues privilegio sobre las personas que hacen cine en Europa o en Estados Unidos que sobre los que hacen cine en Latinoamérica, que pues, es así como de, bueno, sí, tú eres un francés que está hablando de eso, entonces sí nos interesa, pero de hecho hay una película, no sé cómo se llama, hay una película que habla justo también de que salió este año, creo que se llama Suyo o algo así, que no la he visto, pero habla justamente como de la vida de Sujo o algo así, como que la vida de un niño Sí. como en un cartel de droga. Y esa no recibió, o sea, creo que fue la que enviaron a representar a México en los Óscares y no ha recibido nada de atención. Creo que muchas veces el enojo de la gente respecto a lo que se está tratando es que, pues, güey, nosotros sí hablamos de eso, solo que no les gusta cómo lo tratamos o no es suficientemente entretenido. Y sí, tal vez ahí hay cuestiones a mejorar, pero no sé, también a veces se siente como que es más que nada que no les importa todo lo que tienen que decir las personas aquí en Latinoamérica, no sé, es muy raro, no sé, yo a veces no entiendo cómo, o sea, O sea, sí entiendo tu entiendo, o punto, sea, entiendo tu punto de que, por ser Selena Gómez y eso, más gente la va a ir a ver. Pero es real, pues es la verdad, o sea, al final de cuentas, o sea, si vende Latin Lover 3 es por Derbez, ¿me entiendes? Bueno, Latin Lover con un actor nuevo seguramente nadie la va a ver. O sea, al final de cuentas sí necesitas eso para llamar la atención, al final es eso. Y sí, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice la gente. No es la película más mexicana, no habla como hablan los mexicanos, güey. O sea, la de la película saca una laptop en unos tacos, güey. Obviamente sí, nadie haría eso eso en sí. México, güey. Eso es lo más Y luego, irreal del luego mundo, güey. imprime un pedo o algo así, ¿no? Como que le. Ajá, o sea, Como si. eso nadie lo va a hacer, güey. Sí, Y en eso eso sí me estoy sacó de totalmente de pedo. acuerdo, güey. Sí. Pero cuando ves la película dices, o sea, sí, güey, o sea, es válido la película, creo que es válida. Y obviamente Ujú. se pudo haber hecho mejor con mexicanos, pero pues, tienen que invertir en buen cine mexicano, ¿me entiendes? Tienen que hacer buen cine mexicano. Y si fue el francés el que lo hizo, pues está mal, güey, porque el problema es que deberían haber más películas mexicanas que trataran esos temas y fueran buenas. Y que las hay, ¿eh? Pero que tal vez una que no sea tan seria para que llegue a más gente. Ujú. Pues sí, no sé, está complicado. Pero bueno, cambiando un poco de tema ahora del enfoque nacional al enfoque internacional.
yo quería regresar un poco a la última vez que como que estábamos haciendo este podcast, teníamos esta dinámica de leer un libro y ver 3 películas al Sí. mes y ya no terminamos realmente. Yo honestamente el último libro que dijimos que era Flamethrowers de, no me acuerdo cómo se llama Flamethrowers, no me los acuerdo cómo se llama lanzallamas de una aquí lo escritora tenía. americana. Sí, bueno, ahí lo tengo, pero ¿tú lo le terminaste? Sí, Cómo que te lo terminé pareció? por amor a este podcast, aunque nunca hicimos el podcast sobre ese libro. ¿Qué te Era un pareció? libro muy pesado, ¿eh? Muy pesado. De esos que ya vas al final y es como, oh, bueno, ya me quedan 50 páginas. O sea, ya. Ajá. O sea, Originalmente lo no. leímos también porque justo estábamos explorando esta lista del New York Times, que eran The New como York los Times. libros más representativos del siglo XXI, ¿no? Y estaba ese dentro de ellos. ¿Tú encuentras como que sí, o sea, que sí hay algo que rescatar de eso? ¿O por qué, o sea, decir, entiendo ya por qué está en esta lista? O sea, si es un libro así, o no te gustó, o sí te gustó, pero no es para tanto. ¿Qué opinas de ese libro? Porque yo honestamente me quedé a la mitad porque nunca pude empatizar con todos los personajes. Se me hacían como muy nefastos y muy alejados a lo que yo. O sea, Pero creo e que es incluso parte de. la primera parte del libro me gustó más. Me gustó más como ella, como El cuando principio me está en el gusta. motel y como que va a la Ajá. competencia. Todas esas cosas. Yo dije, va a ser como un libro más. No sé, iba a ser un libro diferente. Tal vez tenía que aguantarme más para como entender por dónde No, iba, no. pero ya no sé, ya llegó una parte donde van a Italia y como que conocen a la familia, que como que ahí fue cuando empecé a conocer a todas esas personas, así como, bueno, esos personajes, como que me perdí, es así como de, no, güey, no entiendo, ¿qué está pasando? Ya lo dejé, o sea, Creo que sí tenía eso, sí, ese libro, que daba como, era mucho, primero estabas en el desierto, y creo que esa parte es muy buena, la descripción del desierto sí, y cómo eso todo habla la está muy gente padre. de Estados Unidos, creo que Ajá. lo entendemos todavía, y luego se va a Nueva York, conoce a unos personajes bastante interesantes que eran, ok, Sí, interesantes, esa parte está interesante. Ajá. y luego conoce a este güey que es un galán medio millonario, y se va a Italia, que es la parte que Medio menciona, artística, sí, pero ya es como otro libro, creo que era como una descripción muy. Creo que no, por también no ser americanos es más difícil, creo que tal podría llegar vez, a ver esa. Porque era como como que muy es más americana, gringo. americana y de Ajá. motos y eso. Eh, no me encantó. O sea, para mí era como un libro, ok, pero no era un libro que diga, lo voy a recomendar. Y sí Mm. se me hizo pesado. Y me gustó los personajes, creo que eran bastante buenos, pero no pasa nada. Creo que eso también es como muy descriptivo nada más y no pasa absolutamente nada en el libro. No hay como que una Sí. historia, es simplemente ella viajando por América y luego por Italia y regresa y creo que, o sea, Y ya. creo que no hay de nada, creo que no pasa nada al final de cuentas. Creo que ese es el problema. Sí, sí, no, no sé, yo no, o sea, yo siempre le he dicho a las personas que me dicen, ¿y cómo leer más? ¿O cómo lees? ¿O cómo haces el hábito de lectura? Yo digo, solo lean cosas que les interesan y ya si algo Que te les guste, sí. aburre, déjelo, porque eso los va a desencantar más. Y yo, Yo honestamente, sí, me justo, pasó con eso. Ajá. sí, con ese libro y a mí me pasó con uno, lo terminé porque es muy corto, pero este es diferente, es más como no ficción y se llama Mm, Gozo y es de Azahara Alonso, de una española. mm, Eh, no me gustó porque es un libro que habla como de una chava que se va a vivir a una isla, se llama Gozo, que es por Europa. Eh, pero habla de esta forma como, se supone que es de trabajamos mucho, no deberíamos trabajar, güey. Entonces ella se va a mm, vivir a no trabajar en esta isla, pero la mm, gente de la isla obviamente sí trabaja, ¿no? O sea, se me hizo demasiado pretencioso y es como, güey, o sea, lo que estás haciendo es de lo que nos quejamos, es gentrificación, güey. Estás yendo de mm, una ciudad mucho más cara, ahorras y te vas a vivir a una isla que no cuesta nada vivir ujú, y encareces las rentas, haces que la gente tenga peores servicios, o sea, todo lo que sabemos de la gentrificación. Y todo ujú. para decir, es que
hasta la gente de aquí trabaja, güey. Pues sí, güey, ¿no? O sea, es que no estás aportando nada tú, güey. No estás aportando absolutamente nada. Tiene alguno Sí. que otro punto bueno, pero es, si no quieres trabajar, quédate donde vives y no trabajes. Donde pagas tus impuestos y no trabajes donde pagas tus impuestos. Ya. Entonces, muy básica la conclusión y como la premisa. Bueno, tal vez la premisa sonaba medio interesante, pero como que el desarrollo siento que ahí se perdió, ¿no? Sí, y era como notas. O sea, empezaba bien y tiene un. O sea, siento que es como esta idea. ¿Te acuerdas la película que vimos de una japonesa que era como del minimalismo? Eh, Mm, el que limpia la baños. de... Ah, ya, Perfect Days. Perfect Days, ¿no? Que creo que esa película te da una muy buena visión porque no se idealiza como. O sea, no va al lugar perfecto a vivir. O sea, vive en la ciudad. No tiene lo que tiene la hermana, que es súper rica, limpia baños, que es un trabajo que tal vez no está súper bien visto, pero es feliz, ¿me entiendes? Con poco. Ujú. Y creo que la diferencia es que este libro lo que la autora hace es, soy feliz yéndome a la playa a vivir. O sea, ¿por qué te Así quedas que donde no. vives? Si realmente no Mm. necesitas nada y no deberías trabajar, ¿por qué no te quedas donde vives? O sea, ¿por qué tienes que irte a un lugar más barato a encarecer todo, güey? Y porque aparte se queja ella misma se queja de los turistas. Y es como, güey, tú eres una turista. No sé, me enojé, Ya. güey. Lo acabé y dije, no vuelvo a leer esto. Ya, sí. Yo justamente de como libros que apenas estaba como revisitando y cosas así. O sea que creo que hay dos tipos de libros que dejas de leer. Hay libros que dejas de leer porque luego tienen estas premisas bien estúpidas o como esta ejecución. Tal vez la premisa está padre, pero la ejecución está muy mal hecha. Como, yo siento que Flamethrowers es algo así. Tal vez estaba padre, pero la premisa está mal hecha. Pero hay luego otros libros que siento que dejas porque no son para en ese momento o incluso que los terminas. A mí Sí, me ha pasado que no los dices, no los entendí del todo. Siento que este libro lo tengo que volver a revisitar y, o sea, hay muchos libros que me han pasado con eso. O sea, recientemente, eh, o sea, hace poco vi la película de esta de Juan Rulfo con que le hizo Rodrigo Prieto. no, Y, o sea, obviamente no le llega a los talones al Pedro libro. Páramo. Güey, ese libro es, sí, Pedro Páramo. Y ese libro es inadaptable, güey. O sea, siento yo que leer ese libro son de esos libros que no te da la experiencia o sea, ¿cómo lo haces cinemático? No sé, güey. O sea, siento que es muy difícil hacerlo cinemático, pero es un clásico, ¿no? Y siento que cuando lo leí ese dije, este libro como que siento que lo voy a volver a revisitar. No lo he hecho todavía, pero la película me recordó eso, pero uno de los libros que sí hice, que sí revisité hace poco fue este de The Great Gatsby, que es de F. Scott Fitzgerald. O sea, es uno de los libros súper clásicos, ya casi tiene 100 años. O sea, ya tiene 100 años, güey, salió en 1925. Pero lo que me parece Feliz interesante es que cumpleaños feliz al Gran cumpleaños, Gatsby. al Gran Gatsby, Leonardo DiCaprio. Este, Exacto. eh, creo que lo interesante de ese libro es que yo cuando lo leí no entendí mucho de estos como estos detalles sociales o cómo hace estas pequeñas críticas a la sociedad que al final tiene que ver mucho, ahora que lo estaba releyendo, tiene que ver mucho con esta visión del sueño americano y cómo ciertas personas, o sea, es algo que se me hace muy parecido a lo que está pasando ahora, porque creo que como que está esta cuestión del nacionalismo y de como decir, sí, nosotros terminó la Primera Gran Guerra Mundial y todavía somos esta potencia, pero también como este medioclasismo y como que no todas las personas te tratan igual, todas las personas te tratan distinto respecto a cuánto dinero tienes. Entonces se ve como esta cuestión de que, o sea, Estados Unidos en ese entonces pues está formándose como país, como potencia mundial, pero debajo de todo eso ves mucha superficialidad, ¿no? Y ves mucha hipocresía, que es lo que creo Sí, que hoy se está súper sí. exacerbado. Pero al final, o sea, la historia de Gatsby es como este güey en Hoy búsqueda no hay de como la... hipocresía, güey. Hoy te dicen exactamente lo que Sí, son. exacto, sí, Hoy sí, no hay sí. hipocresía, a ver. Pero a mí me parece muy, o sea, cuando empiezo a ver como cosas así de que, pues es que esto ha estado todo el tiempo, ¿no? Estos güeyes siempre han sido Sí, así. O sea, nada más que sí. ahorita ya están desatados, tienen a un líder totalitario completamente.
unhinged, como dicen ahí, o sea, totalmente loco, liberado. Y siento que el valor a veces de como regresar a ciertos libros o como que hay ciertos libros que dejas porque no los entiendes y luego los recuperas más adelante es porque te das cuenta de, o sea, me gusta mucho esa experiencia también de los libros de que como que ya después de que tienes más información o tal vez que hiciste más o viviste algunas otras cosas, regresas a ese libro y dices, ahora sí es un libro como que ya entiendo lo que me está tratando de decir o por lo menos ya me puedo relacionar en cierto sentido. No sé si a ti te ha pasado o recuerdas que te haya pasado así con algún Sí, libro o justo no, Ajá. no lo planeamos así, pero no está escrito este podcast. Pero justo acabo de leer un libro que lo compré, no sé, hace 4 o 5 años. Y Mm, lo tenía ahí, dije, y lo empecé a leer. Y como que dije, "Uf, no". Y este año que he estado leyendo más, dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar este, que lo tenía ahí, ya lo quiero acabar. Y lo quiero leer. Y se llama Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. La traducción es no. como maneja tu plow, es como la que quita nieve, creo, sobre Mm. los huesos de los muertos. Eh, no soy traductor, pero bueno, es una autora polaca, creo, y ganó el premio Nobel de Literatura. Creo que ella es famosa por un libro que se llama Las cartas de, no sé, se los dejo para el siguiente podcast. Pero me pasó con este libro y lo leí y me gustó muchísimo este libro. Es muy buen libro y muy divertido. Dicen que es de sus libros más light, como no es tan profundo ni tan literario ni nada. Es como un misterio, una novela policíaca, pero lleva un trasfondo más. O sea, no es solo la novela policíaca y creo que no es ni tan interesante esa parte del libro, sino que es más sobre el personaje y cómo ve la vida. Creo, y que lo hace muy interesante. Que es como muy... Es que no quiero contar porque voy a hacer spoiler, Ya, pero es pero como novela, o sea, si es novela o tipo como es un novela, es ensayo. ficción, total ficción. Ah, ok, 100%. ya. Eh, y se empiezan a morir los vecinos de donde vive, pero ella tiene un porqué. Mm, No tengo que hacer ya, ya, spoiler. ya. No sé si lo vayan a leer o no lo vayan a leer, pero me pareció un muy buen libro, pero eso me pasó, lo había leído y dije, lo voy a dejar y no lo había vuelto a agarrar. Y cuando lo volví a agarrar, me gustó muchísimo. Y dije, wow, ¿por qué no había leído este libro? Me gustó mucho. ¿Y por qué sientes que ahora como que sí o sea, como que conectaste más con él? Porque es una buena pregunta, pero siento que no tengo la respuesta. No, creo que esta vez como que le agarré más al personaje. No sé si la vez pasada como que lo empecé a leer sin saber de qué era. Y a veces Mm, como dices, que estoy leyendo? Y como que no entiende. Es como, no, esto no es para mí. Pero ya como que esta vez leí la parte de atrás, la contraportada, y dije, mm. vamos a darle una oportunidad. Y justo acababa de leer un libro que se llama La Vegetariana de Anne Kang, no sé si, o ¿No? No sé Kang. si es Can. Y, Sí, sí, sí. Sí. Ajá. y es muy similar en cuanto al tema. Eh, Oh, Tiene algo que ver con el tema. sí. Y me acabó como que los agarré y, y me los eché rápido. Están bonitos. Muy bueno. Que El de también la es como de vegetariana también muy bueno. esta, ajá, como que esta narrativa internacional contemporánea, porque bueno, Han Kang acaba de ganar el premio Nobel. Es esta escritora coreana, ¿no? De Corea del Sur. Sí, y ese libro Ah, está ajá. brutal. Ese libro me lo eché rapidísimo porque te agarra y dices, no, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Mm. qué? ¿Por qué? Y lo acabas y dices, madre, ¿por qué? Es muy buen libro, es muy buen libro. Muy Ya. bueno, muy, muy, muy buen libro. Ese sí te lo O recomiendo. sea, ¿cómo describirías su estilo? ¿Crees que hay algo parecido ahorita con esta, como por ejemplo las escritoras mexicanas que hablamos aquí al principio? ¿O es nada que ver, es otra cosa, están otro pedo? Creo que es diferente porque son más ficción, estos dos son ficción. De hecho, el de Mm, Can Can, el de la vegetariana, es muy parecido al de la metamorfosis de Kafka. ok, Tiene ya. mucho que ver con eso. Mm, Y es muy
es como muy surrealista. Es como el primer está dividido en tres partes. La primera parte es muy buena y te deja preguntándote qué pedo, güey, ¿por qué no? ¿Por qué ella se vuelve vegetariana? Y la Ya, segunda parte es una cosa que no te esperas nunca, o sea, dices, ¿qué es esto, güey? Y la tercera, ok. o sea, la segunda parte no tiene, o sea, sí tiene que ver, pero Ajá. es muy, como muy surreal, o sea, muy surreal, muy loca, güey, Mm, muy loca. Y la tercera parte, pues ya es al final y como que te da todo a entender del por qué pasa todo. Pero no ¿Piensas leer son algo? tan crudos, no son tan crudos ni son temas, sí son temas fuertes, pero no son tan crudos como los que hablamos de literatura latinoamericana. Y el otro que leí ¿Piensas? de los huesos, ese sí es muchísimo más light, aunque habla más como de, bueno, del ser humano. Es más como una pregunta sobre el ser humano que el de la vegetariana es más sobre la mujer y el otro es más Mm, sobre el ser humano y el medio ambiente. Y pues, ¿Quieres leer algo de ellas próximamente o no? ¿Qué hay en tu horizonte literario? mi horizonte literario. Pinche frase mamón. Güey, por eso este Sí, es un güey. podcast de mamadores Es que promedio. no mames, güey, pero muy cabrón, güey, muy cabrón. Ya extrañaba decir esas frases, güey. En sociedad o con gente normal, Güey, obviamente, ya ya me habría saca un mandado a la whisky y vez. un cigarro de esos extremadamente largos, güey. No seas mamón, güey. Bueno, Mi horizonte bu- literario, güey. El cuento vaquero, güey. Eso ya, güey. Ya, para bajarle de nivel, ya, güey. Chingas. clásico, güey, clásico. O sea, para recordar nuestras raíces, de dónde venimos. Pero, o sea, ¿piensas leer Aquí algo de ellas más o no? Ajá. sí, justo encontré un libro de la de los huesos que tengo aquí. Y sí me gustó. Quiero leerla más. Me pareció muy. Mm. Ella me pareció muy ¿To- divertida. ¿Todo esto Y iba, sabes? ¿O ya se murió? Ya valió. sigue viva, sigue viva. Ah, ok, Las ok. dos están vivas, Todo esto sí. iba. Y tengo Yo justo. ese, pero últimamente lo que está pasando en Estados Unidos estoy leyendo más, puta, es que, qué mamá, más tipo Chomsky y cosas de media y todo eso, me interesa mucho, güey, Güey, que es muy yo también interesante. quería leer el de, no, creo que se llama Theory o este otro Ah, libro de el de Naomi Naomi Klein, Klein, que justamente siento es que va por ahí, güey. creo que ella tiene, o sea, ese libro realmente, y es uno de nuestros, no es como de los, o sea, no es como que tengamos tantas vistas, pero es de nuestros podcasts más vistos, porque sí creo que sí te da como un entendimiento así más Una cabrón y perspectiva. como que sí es una buena perspectiva y como que resume bastante de lo que está pasando y Pero creo que hacia dónde vamos. creo que lo que pasa con ese libro te da más la razón por la radicalización, el por qué se ha radicalizado la gente y cómo el COVID eh, aceleró todo ese cambio, Ujú. pero creo que el otro que mencionaste, ese te habla más de cómo estos güeyes Sí, eh, te están están haciendo como todas esas bombardeando, políticas. ajá, Ujú. que te echan como cuatro cosas loquísimas en las noticias, por el hecho de que entonces las noticias no pueden seguir con cuatro historias tan fuertes y al final la idea es que te adormezcan como... Que creo que es algo que también menciona que pasó, pues no es algo nuevo, ¿no? Empezó con el 9/11, ¿no? O sea, justamente creo que ella Ujú. habla de esa shock theory después de lo del 9/11, que también es donde empezamos a ver todas estas noticias pues de Al Qaeda y de la guerra en Sí, Irak y pues justamente todo esto de Osama Bin Laden, o sea, que creo que es un nivel light, güey, pero ya como que ella le empezaba a acuñar este término para hacerle sí, sentido de todo eso, porque pues sí, y ahorita como que siento que lo estamos viviendo en extremo, ¿no? Porque no solo son las noticias, son todos los creadores que están reaccionando a las noticias y que saben que eso les da sí. mejores vistas, ¿no? Y estás bombardeando por todos lados, porque los influencers conservadores tienen su punto de vista, los liberales tienen su otro punto de vista, nosotros los mamadores promedio tenemos otro punto de vista, pero sí, no puede seguir, o sea, es demasiado. Es como todas las noticias de AI, ¿no? Es así como de ya, güey, o sea, no, o sea, Sí, güey, y eso es lo que ese es pasa, el que al final punto. ya te hacen cansarte, te quiebran y ya,
te da igual lo que pase. O sea, ya después, como ya te dijeron todo, que van a ocupar gas, o que todo, ya al Sí, final, que, ya nada que más va. Canadá ya va a ser otro. ¿Cómo qué piensas de que Canadá ya va a ser otro estado, Estados No, Unidos? a mí no me gusta, pero eso ya es otra cosa. Lo voy a dejar ya para el Sí. próximo episodio, güey. Voy a ver si termino el libro para que vean qué mamador, güey. Estoy leyendo un libro que habla sobre el anti-intelectualismo de Estados Unidos. Así ¿Cómo se que ahí llama? te la dejo, güey. No sé, Bueno, ya lo dices el próximo episodio. Yo sí, personalmente ahorita estoy leyendo, bueno, en inglés se llama My Brilliant Friend, pero realmente es italiano. Este libro me lo prestó una amiga, Caro, ahí si estás escuchando, no sé si lo escuches, saludos. Se llama la amiga estupenda, la tradujeron así, pero en inglés es My Brilliant Friend. amiga, Pero es este conmigo. libro italiano, que es como el inicio de una tetralogía que de hecho se ha vuelto muy famosa. De hecho, en la lista esta que hablábamos de New York Times es como el libro top de su lista, es el número uno Bueno, sobre vamos a como los dejarlo ya mejores libros para la próxima semana. Nos traes el siglo resumen y XXI. vamos a terminar esta semana. Ahí les diré más porque está muy interesante toda la historia detrás del autor y de lo que intenta hacer en este Es el libro, número pero uno, aparte. sí, o sea, solo voy a leer tal vez este o no, lo voy a adelantar, pero de ahí, pues si ustedes ya lo leyeron, díganos qué opinan, denos recomendaciones. Ahí opinen que sobre si les gustan las opiniones del de Gris aquí, que el episodio pasado nos dijeron algo al respecto. Sí, Pero, yo pues nada más Emilio, quiero llevar la contraria. Pero bueno, pero así bueno, lo muchas gracias dejamos. por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.